Días para todos. Vamos a hablar hoy de los signos de puntuación. Bueno, para hablar de los signos de puntuación, pues vamos a iniciar diciendo que las funciones de cada uno de los signos de puntuación son muy diversas, ¿sí? Unos delimitan el texto, otros delimitan la frase, otros marcan los giros sintácticos de la prosa, otro le da relieve a las ideas, en fin, la función de ellos es eliminar ambigüedades y también ayuda muchísimo a que se module la respiración en la lectura en voz alta, ¿sí? Estas reglas no son anárquicas ni personales, pero sí son variables y no son simples de usarlas. ¿Qué significa eso? Que debido al estilo de cada persona, pues usted puede colocar el signo que usted quiera y se siente mejor así, pero hay unas reglas básicas que se deben cumplir para no caer pues como en el abuso de esa libertad de la prosa. Bueno, ya dijimos que los signos no tienen la misma fuerza ni la función, y una de ellas es una relación que ellos tienen entre la unidad lingüística y el propósito comunicativo. Entonces hay una relación de tres. Primero, los signos. Segundo, la unidad lingüística y el valor comunicativo, la intención comunicativa, lo que yo quiero escribir. Los signos de puntuación, pues ya dijimos que ellos estructuran distintas unidades de texto, como al final de los párrafos, de la frase, las relaciones en las oraciones subordinadas, la organización del contenido, como el tema central, el subtema, la idea, el detalle que yo quiero meter allí. Entonces, esta es la primera relación. Está entre los signos, las unidades textuales y el propósito comunicativo o la unidad significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad textual, ¿sí?, que es la unidad lingüística, pues dependiendo del mensaje que yo quiera hacer, si es un texto global, pues tengo que usar el punto final. Si es un párrafo, un punto aparte, y es donde yo voy a manejar un tema, un capítulo o un apartado. El punto y seguido en una oración para delimitar un pensamiento, una idea, el punto y coma para una frase, un sintagma, y para hacer un comentario, un apunte que está dentro de una oración. Y todos estos, como la coma, la admiración, la interrogación y los paréntesis, son incisos, que son los que hablábamos en los videos anteriores, donde esperábamos que hiciésemos el ejercicio de podar y quitar esos que no son necesarios allí, ¿sí? Y ¿cuál es la intención significativa? Pues es añadir información. Entonces hay que tener plena conciencia de esa relación en esta tablita, de que hay unidades lingüísticas que demandan el uso de un signo de puntuación para cumplir el propósito comunicativo que nosotros esperamos. Bueno, para el trabajo de nosotros vamos a mirar esta tablita que me parece muy aterrizada. Nos habla de unos grados de complejidad del 1 al 6. Aquí están los signos de puntuación más usados y se interpreta que entre menos sea el grado, más simple va a ser el uso del signo de puntuación, y entre más avance en el grado, pues va a ser mucho más complejo. Entonces hablamos de una complejidad ya para el uso del grado 3 hasta el 6. ¿Por qué? Porque en los discursos por ejemplo, filosóficos, en los escritos de los ensayos filosóficos que necesitan mucha disertación, debate, lo que se hace es usar todos estos recursos para poder hacer que el tema sea mucho más entendido, mucho más complejizado, con el propósito de la discusión que se está dando. Pero nosotros, sencillamente, sin complicarnos la vida, vamos a usar los dos primeros, que es el punto seguido, el punto y el punto aparte, y obviamente la coma, que es lo más básico. Lo demás lo pueden usar, pero deben ser muy conscientes de cómo lo van a usar, para qué lo van a usar, y ponerlo obviamente en el lugar correcto. Miremos el punto seguido. Si una mayúscula inicial abre un periodo sintáctico, ¿sí?, un periodo sintáctico, hablamos de la oración, el punto seguido lo cierra. Entonces, para nosotros determinar dónde hay una oración en un texto, lo que vemos es el punto seguido. Allí está, no donde hay coma, donde hay con punto y coma, nada de eso, donde hay punto seguido. ¿Cómo se abre? Con una mayúscula y termina, pues obviamente con el punto seguido que les estoy diciendo. Mayúscula inicial y punto y seguido son interdependientes, no se pueden hacer solos.
¿sí? Si yo no coloco la mayúscula y no comienzo el periodo en mayúscula y dejo que siga andando en la oración, pues eso va a hacer que no se distinga bien el periodo. Ejemplos, estoy leyendo un ejemplo de mayúscula inicial y punto y seguido. Es prácticamente lo que él nos está diciendo. Entonces, hasta aquí iría una oración. Se trata de ver que todas las frases que empiezan con mayúscula terminan con un punto, ¿sí? Hay que verlo también al revés, también puede funcionar. Es decir, que uno y otro van simplemente asociados, incluso con paréntesis en medio. Entonces, tengamos en cuenta que hay un periodo sintáctico en una oración y ese periodo sintáctico se distingue por el punto seguido. En la coma, estamos en los de menor complejidad. En la coma hay dos maneras. Mire, si uno se mentalizara estas dos reglas ortográficas del uso de la coma, porque hay muchísimas, ustedes van a buscar y van a encontrar una cantidad de enumeraciones de reglas de sí o no, cuándo uso y cuándo sí uso, y qué funciones tiene la coma. Entonces, sencillamente, hay coma 1 y hay coma 2. En el coma 1 se usa una sola coma y en la coma 2 se usa parejas de comas. Vamos con la primera. Cuando se separan ideas y conceptos. Entonces están las enumeraciones, la omisión de los verbos, las fórmulas, por ejemplo, vocativas, cuando se llama la atención, las fechas. Entonces es el uso de estas vocales que están, estas comas que están acá, que nos ayudan a abreviar o nos ayudan a hacer una fuerza de entonación y de descanso. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos. En la coma 2, que son parejas de comas, entonces se usan en aposiciones, en cambios de orden en las oraciones y en las oraciones subordinadas como estas y obviamente en los marcadores textuales. Miremos ejemplos para entender bien de qué se trata cada uno. Entonces, repasemos la regla. La 1, o sea, el uso de una sola coma se coloca entre dos elementos. Y la 2 se coloca al comienzo y al final de un elemento, ¿sí? Pero van dos. Entonces miremos la coma 1. Aquí hay un vocativo, dice señora. La idea es solucionar el problema. Entonces estoy usando una sola coma entre dos elementos. ¿Cuál es el primer elemento? Señora. Y el segundo, la idea es solucionar el problema. Está condicionado por un punto que habría una unidad sintáctica que sería una oración. Miremosla y comprobémosla en el significado. Señora es el sujeto, la señora es una mujer de una edad ya madura, que tiene experiencia, se supone, que se sabe controlar, que sabe mediar situaciones cuando hay problemas, bueno. Y viene el otro elemento, que la idea es solucionar el problema. ¿Qué son los problemas? Son circunstancias de la vida que se nos salen de nuestro control y lo que tenemos que hacer es buscar infinidad de posibilidades de solución. Entonces, las dos están bien escritas. El verbo es el verbo ser, estar. Ese verbo es peligroso. Hay que tratar de, en el escrito sobre todo, tratar de no usarlo, porque eso hace que haya menos posibilidad de comprensión y de velocidad de esta. Entonces, la señora, entonces fíjese que hay una sola coma, por eso se llama coma sola o coma de un solo elemento. Entonces, la señora, coma, la idea es solucionar el problema. Miremos la regla 2, al comienzo y al final de un mismo elemento. Entonces fíjense acá, sin antes leerla, que va una coma aquí y otra coma acá. Va una coma aquí, la otra acá. Ella va dentro de dos elementos, ¿sí? Va al principio y al final de un elemento, diferente a la función que cumple acá en la coma 1. Entonces miremos las frases. María Elena, su madre, fue muy dura con ella. Bueno, acá debería llevar un punto. Entonces, María Elena, su madre, aquí hay un ejercicio de aposición porque esta información de su madre está antepuesta a María Elena, para contextualizar al lector. Que haya terminado así, lo siento, no tuve la culpa. Entonces, aquí hay una inversión de la regla general de cómo se escriben las oraciones y se cambia el orden. Mañana hablaré contigo, hoy no puedo, estoy trabajando. Son circunstanciales porque hablan de tiempo, pero también se demarcan dentro de la regla 2 que va al comienzo y al final de este elemento que es el circunstancial. En este pueblo hay mucha gente desempleada debido a que han cerrado el comercio para evitar contagios. Punto. Entonces aquí viene el elemento de causalidad que implica causa o consecuencia respecto a la oración que viene allá atrás. Siempre se marca en coma. Mi hermana con quien trabajo es muy profesional. Esta es la más usada, que es la relativa explicativa, que nos ayuda a que
en la necesidad de hacer que nos entiendan o que nos lean de manera más rápida. Entonces lo que hacemos es darle una información acá, explicarle de quién se trata o en dónde suceden los hechos, contextualizarlo para ayudarle al lector en la comprensión. Este es el abuso que a veces se comete, bueno, puede suceder en otras instancias, pero es el abuso que siempre se comete en tratando de explicar y ser claros, ¿sí? Dejémosle también al lector que haga su esfuerzo mental, pero escribamos bien y seamos precisos. Sin embargo, el gobierno colombiano no estuvo a la altura de la emergencia. Pues aquí están los marcadores textuales, siempre se colocan después de uno de ellos, aquí en sin embargo, y viene también una explicación aquí como especie de una aposición, también se coloca para que cumpla la función de la regla número 2. Si nosotros nos aprendiéramos esto, sería mucho más fácil la escritura y menos compleja y menos estresante. Entonces esto nos permite y nos ayuda a que podamos usar los dos más sencillos, los más simples que hay, los dos signos de puntuación más simples que hay, y no meternos en procesos engorrosos que nos van a hacer es perder el gusto por la escritura. Aquí hay unos ejemplos que quisiera mirar. Dice, las drogas llegan a provocar adicción y causan numerosos problemas. Entonces, fíjense en acá la postura de esta coma. Las drogas llegan a provocar adicción. Entonces, cuando nosotros, siguiendo la regla, nosotros no deberíamos hacer esto, porque aquí está el sujeto, que serían las drogas, y llegar, que sería el verbo. Ahí no tengo que dividir esos dos, porque entonces hago una fragmentación en la oración que no es conveniente y no ayuda para nada al ejercicio. Entonces no está siguiendo ninguna de las reglas anteriores, ni teniendo en cuenta que el uso de la coma pues a veces es innecesario. Sobre la coma entre sujeto y verbo no se debe colocar. También se podría eliminar la segunda porque la frase es muy corta. O sea, yo quito esta y quedaría: las drogas llegan a provocar adicción y causan numerosos problemas. No tengo que hacerlo y no necesito descanso como lector, porque la oración es supremamente, a pesar de ser compuesta, es una oración muy fácil de leer. Por acá, muchos enganchados, aunque querían curarse, no pueden porque no tienen apoyo efectivo ni dinero. Entonces falta usar la coma número 2, que es colocar aquí una causalidad entre muchos enganchados, pues aunque quisieran curarse no lo pueden hacer. Entonces tendría que venir la coma aquí, coma, aunque querían curarse, coma, no pueden porque no tienen los recursos o el apoyo. Entonces iría antes del aunque para poder hacer eso. Recuerden que una manera de ver que la oración está bien escrita es que si yo quito aunque quieran curarse, la oración no sufre ninguna alteración en el significado. Voy a leerlo sin ese inciso que colocamos ahí. Muchos enganchados no pueden porque no tienen apoyo afectivo ni dinero. Entonces, sencillamente, si yo vengo contextualizado con la lectura, sé que se refieren a los consumidores de drogas, ¿sí? Que se van enganchando de una manera voluntaria hacia este problema en la cual no los deja salir. No estoy de acuerdo, evidentemente, con la aplicación de la pena de muerte. Entonces, evidentemente debe llevar coma delante y atrás. Es un marcador textual. Entonces, no estoy evidente, coma. No estoy de acuerdo, coma, evidentemente. Entonces vendría la coma para cerrar. Entonces, vuelvo y le repito. Estas comas que son incisos ahí, cuando se abusa del uso de ellos, pues tiende a que la oración quede larga y no pueda comprenderse. Ya vimos en los videos anteriores que lo más recomendable son frases cortas, que tengan máximo unos 2 incisos si es necesario, pero que sí se pueden colocar este tipo de aclaraciones o de usos de comas para que sean más fáciles de leer. Recuerden que la escritura es una comunicación básicamente muda. Está hecha para que sea leída en soledad, para que sea leída introspectivamente y no para ser leído en voz alta. Muy poco se lee en voz alta lo que se escribe. Entonces, escriban para sí mismos, ¿sí? Sabiendo de que si yo comprendo y está bien claro para mí y usando todas estas reglas, pues lo va a hacer también fácil para quien nos va a leer. Por último, tenemos aquí una figura literaria que no habíamos hablado de ella, pero lo vamos a hacer en función de las comas. La elipsis consiste en una omisión de palabras sintácticamente necesarias
pero que no entorpecen la fluidez del enunciado, ¿sí? Es omitir, eliminar palabras que son sintácticamente tienen que estar ahí, pero que si yo las quito no sufren también ninguna alteración en el significado. En este caso se usa la coma para indicar el lugar donde iría la palabra suprimida. Entonces hago la supresión, quito la palabra y pongo una coma en reemplazo de él. Miremos este ejemplo. Joaquín estudia redacción, Vicente estudia comunicación. Aquí debería estar la palabra estudia. Y si ustedes analizan que eso es una oración, iría un sujeto y luego necesitamos de un verbo acá. Pero ese verbo es compartido con Joaquín, porque Joaquín también estudia. Lo que los diferencia es que cada uno tiene una carrera distinta, ¿sí? En el ejercicio de la escritura están en otros niveles. Uno está en redacción, el otro ya está en comunicación, que ya es la parte del emisor. Entonces, fíjense acá que se ha eliminado el verbo y el verbo lo reemplaza la coma. Este es el ejemplo de una elipsis clara, para no estar repitiendo palabras y no estar haciendo ese tipo de errores concurrentes. Miren aquí viene uno de los complejos. Joaquín estudia redacción, Vicente. Hay dos oraciones, ¿sí? Completamente independientes. Joaquín estudiar, Vicente estudiar. Y están obviamente sus complementos respectivos. ¿Qué es lo que hace aquí el escritor? Él coloca un punto y coma. ¿Por qué coloca un punto y coma? Ahí debería existir un punto seguido, porque se supone que Juan estudia Juan estudia redacción, sería una oración, punto, hay una unidad de sentido, hay una unidad lingüística de significado, y comenzaríamos otra como Vicente estudia comunicación. Pero como no queremos repetir eso, lo que hacemos es, y esa es la función del punto y coma, dividir dos proposiciones dentro de una misma oración. Es decir, que sobre todo en oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son las que tienen más de dos verbos o más de un verbo conjugado. En este caso, estudiar y estudiar. Lo que pasa es que aquí se repite. Y para hacerlas completamente simples, es decir, separadas separadas por un punto, pues tendríamos que repetir la palabra estudiar. Lo que él hace es indicarnos que hay una sola oración, que esta oración es compuesta, pero que son dos proposiciones completamente independientes y que comparten la acción de estudiar. Para eso no necesito dividirlas, sino marcar una proposición distinta y una proposición 2 completamente distinta. Aquí aparece la bibliografía que hemos trabajado en el curso, entonces con esa bibliografía ustedes pueden consultar muchísimo más. Les agradezco su atención y mil bendiciones para todos.